Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 6 minutos. Soy Ernesto Rivera. Quizás el primer libro sobre técnica forense se escribió en China durante la dinastía Song. Se titula El lavado de los males y lo escribió en 1248 Song Zi. Ahí en el libro el autor describe cómo resolver casos penales de aquella época aplicando técnicas de la medicina y de la entomología. Ofrece consejos para diferenciar el ahogamiento de la estrangulación, así como técnicas para distinguir un suicidio de un homicidio o de un accidente. En estos días, varios homicidios de mujeres, varios femicidios, provocaron un enorme pesar y una genuina indignación en la opinión pública. Las técnicas que el organismo de investigación judicial aplica para llegar hasta los principales sospechosos son eminentemente forenses. La pregunta es, ¿cuán confiables son estos análisis forenses? ¿La huella de una mordedura permite identificar plenamente a su autor o su autora? ¿Cuáles son los límites de una unidad de análisis forense? Para conversar sobre este y otros temas, sobre la fascinante tema de las ciencias forenses, invité a un abogado penalista que combina una amplia experiencia y el colmillo de casos criminales con un profundo conocimiento del sistema judicial. Don Ewald Acuña Blanco. Buenas noches, Ewald Acuña. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muy amable. Ewald, la investigación de dos femicidios ocurridos en las últimas semanas lleva la marca de la investigación forense. El rastro de sangre en la cajuela de un auto y el análisis de las marcas sobre el cadáver de una anestesióloga. Estos son casos en donde las muertas hablan. Así es. A ver, el derecho penal y en general el derecho para poder solucionar casos se nutre de la criminalística y de las ciencias que informan de cómo, cuándo, quién, dónde cometió determinadas acciones que pueden ser constitutivas en lo que interesa de delitos. Y entonces el ADN se ha convertido en la herramienta en los últimos 30 años fundamental porque permite individualizar con certeza quién estuvo en determinado lugar a raíz de la evidencia que vamos dejando, casi que sin darnos cuenta, por elementos pilosos, cabello, por residuos de saliva, rastros de sangre. Entonces permiten ir ubicando a una persona de manera individualizada en ciertos momentos, en ciertos tiempos. Y es que hay que tener claro que en general los delitos, sobre todo los violentos, no se cometen en frente de testigos. Es extraordinaria la circunstancia en la que alguien vio a otro apuñalando a un tercero o disparándole. Lo normal es que ocurra de manera oculta, de manera, digamos, ajena al transcurso normal de la sociedad. Ahí en el recorrido que haces nos hablas de los rastros que deja el asesino, pero también hay un rastro, hay un cuerpo que expresa lo que le pasó. Que es además fundamental, no solo el cuerpo, sino la escena. A ver, cuando se trata de homicidios... Vamos por partes, vamos al cuerpo porque tengo una pregunta sobre la escena. En relación con el cuerpo, con la víctima de un delito violento, vamos a encontrar en ella residuos biológicos normalmente transferidos por parte de él o los agresores. ¿Y qué son esos elementos? Fluidos biológicos, semen, saliva, sangre, elementos pilosos, cabello, vamos por ahí dejando cabello con normalidad y en circunstancias de violencia con mayor frecuencia, rastros de piel que normalmente son ubicados en lo que llamamos heridas de defensa, que son los rasguños que la víctima siempre o mayoritariamente va a rasguñar al agresor en una medida de tratar de defenderse. Entonces, estos elementos van a quedar
registrados en el cuerpo de la víctima y permiten luego ser levantados para ir individualizando a los agresores. En uno de los homicidios estos que aludía antes, parte de las pruebas provienen de las huellas de mordidas halladas en el cadáver de la víctima. ¿Cuán singulares son las huellas de una mordida humana? Además de la mordida como tal, además de la marca que pueden dejar la dentadura de una persona, el otro día conversando usted y yo, usted me habló de la colonia bacteriana y me descolocó completamente porque es un dato interesantísimo. A ver, si puedo resumirlo muy puntualmente. El primer caso donde se utiliza la mordedura para individualizar a una persona fue en 1870. Se dijo que la mordedura en el cuerpo de la víctima correspondía con el imputado. Se desechó esa prueba en Estados Unidos, que es donde está el primer registro, y poco a poco ha ido evolucionando esto hasta que en 1976, en el caso de Ted Bundy, un asesino múltiple de 33 personas, la prueba de la mordida de Ted Bundy resultó fundamental para condenarlo. Y como era un juicio con una cobertura mediática enorme, la prueba se convirtió en una prueba importante, trascendental. Sin embargo, tiene varios problemas. El primero es que no es una prueba que dé la certeza que da el ADN, que es de absoluta confianza. Esta prueba va a depender de varios elementos. El primero es la particularidad de la mordida. Una persona que tenga una mordida, digamos, con dientes desajustados de una mordida normal, es más fácil de individualizar que una mordida de una persona que tiene más o menos ordenados los dientes y que es común a otras personas. El otro problema está en que hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Innocence Project, que ha acreditado que en el caso de 3 condenas a muerte, donde la prueba fundamental ha sido las mordidas individualizadas por forenses, cuando se ha utilizado ADN para confirmar o para desacreditar esa prueba, se ha desacreditado la mordida. Y la prueba de ADN ha establecido que esos 3 casos de condena en pena de muerte eran inocentes y se ha ordenado la libertad. Entonces se ha establecido un estándar que requiere 3 elementos, por lo menos fundamentales o ideales, a la hora de recoger la prueba de una mordida. Primero, la individualidad de la mordida. Que sea singular la dentadura, porque todos nos hacemos arreglos, tenemos Exacto, una calza. Que van individualizándonos y va haciendo que esa mordida sea particular. La segunda, la flora bacteriana. Tenemos una flora bacteriana en la boca de cada uno de nosotros muy particular, que si bien no se puede decir que es única, sí permite establecer que si tengo una dentadura que calza por lo menos bidimensionalmente con la mordedura levantada en un cuerpo o en un objeto, más eventualmente registros de ADN insuficientes para individualizar, pero sí por lo menos para decirme qué tipo de grupo sanguíneo es una persona o a qué género pertenece, me permite afirmar entonces que la prueba es suficiente. Sin embargo, en literatura lo que se explica y lo que uno enseña es que la prueba de mordedura sirve más para descartar que para condenar. Interesantísimo el tema de que somos singulares. Uno estaba habituado a las huellas dactilares, pero hay una singularidad en el ser humano que tiene que ver incluso con la química de su boca. En efecto, y además la particularidad de las colonias bacterianas queda registrado en la mordedura. Aquí viene la importancia de que en el momento en que el cuerpo se vaya a tomar las evidencias, que en el caso de la mordedura hay que tomar las fotografías con un testigo, es decir, con una regla a la par para que no se pierdan las proporciones, que se ocupa levantar si hay registros de fluidos que normalmente van a quedar las colonias bacterianas para poder hacer los estudios microbiológicos y eventualmente también registros de ADN, se vuelve fundamental hacerlo bien, de la mejor manera, durante el levantamiento del cuerpo o normalmente de cadáveres. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y es que este tema de la ciencia forense es tan interesante, tan cautivante y tiene
una cuota de morbo también. Sí, como el derecho penal es imposible desligarlo del morbo. Que Hollywood lo ha tomado y hay N cantidad de series hablando sobre este tema que narran las peripecias. Lo que uno se pregunta es cuán verdaderas, cuán aterrizadas son esas cosas que uno ve en la televisión y en las series, y cuánto avance tenemos en el país en las ciencias forenses. A ver, en relación con Latinoamérica somos de los países más avanzados. Yo me atrevería a afirmar que estamos entre los 3 primeros. Se nos han adelantado Colombia y México por el fenómeno del narcotráfico y de los paramilitares, que ha hecho que Estados Unidos haya contribuido generosamente con sus laboratorios, lo que Costa Rica no ha recibido esa ayuda, entonces nos ha dejado un poco rezagados. La verdad es que entre la cooperación y los narcos prefiero quedarme sin nada de eso. Estamos de acuerdo, pero eso digamos, tuvimos un momento en que teníamos la mejor policía científica de Latinoamérica, y ahora no, pero por razones, digamos, de recursos tecnológicos. Ahora bien, tenemos gente capacitada y aquí hay que entender que los investigadores de biología, de documentología, de la foscopía, de accidentes de tránsito, son científicos formados para poder realizar pericias que son aportadas luego a los juicios. Lo que no tenemos, y en ningún lugar del mundo, es esa brevedad de tiempo que aparece en las series de televisión, que meten la huella digital y 3 segundos después está la identificación. Aún con computadoras dedicadas solo a este tipo de proceso, se lleva días, porque además hay procesos donde finalmente la máquina lo que dice es, puede ser alguna de estas 10, 20 huellas, por ejemplo, y tiene que hacerse ya el trabajo manual a pie, donde el técnico va identificando cuáles son las que sí calzan y cuáles no. El examen de ADN no es inmediato, se van recopilando las pruebas y meses después salen los resultados. De manera que la parte fantasiosa de la brevedad es eso, es fantasía, pero estamos bastante bien en relación con la parte científica y con la formación técnica y profesional de los oficiales del organismo de investigación judicial. Otro de los elementos que se utilizan en este campo es la preservación de la escena del crimen, que era donde usted se me estaba adelantando al inicio de la entrevista. ¿Qué nos puede decir de qué nos habla una escena del crimen? De todo. Una escena del crimen, y yo creo que aquí vale la pena que hagamos el ejercicio de recordarlas. Cuando se toman y publican ustedes en la noticia el ingreso del OIJ a una escena del crimen, van a ver que van enfundados literalmente en traje que no contamine la escena, de manera que los zapatos van con botas. Es como entrar a una sala de operaciones, tiene que ir la persona sin posibilidad de dejar ninguna evidencia propia y se recopila todos los elementos biológicos y físicos que permitan reconstruir el hecho que se está encontrando. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, uno de los grandes dilemas que tuvo en su momento la medicina legal era determinar cuándo era un suicidio o cuándo era un homicidio simulado de suicidio. Y entonces, por ejemplo, de las cosas importantes es determinar cómo está hecha, por ejemplo, el nudo de la soga de alguien que se ahorcó. Ese nudo va a decir si fue realizado por un tercero o si fue la propia persona la que lo realizó. El caso de envenenamientos, la importancia de recopilar si en el sitio hay las sustancias con las cuales la persona pudo haberse envenenado o si el veneno le pudo haber sido suministrado. En el caso de homicidios es muy importante buscar restos biológicos de cualquier tipo para determinar quién o quiénes han estado en ese sitio al momento de ocurrir el hecho. En todo esto, los crímenes, los homicidios, pueden ser por muy diferentes causas, hasta involuntarios, pero la conmoción una vez ocurrido tiene que ser tremenda. Una vez que alguien mata, le quita la vida a otra persona, tiene que tener una conmoción tremenda. Y el tema de tratar Perdón, salvo que se trate de sociópatas.
¿Cómo es eso? El psicópata o el sociópata no tiene escrúpulos, no tiene remordimiento, no le importa. Entonces no hay conmoción. Esa reacción natural, normal, esperable de quien no busca hacer el daño normalmente, no la vamos a encontrar en las personas que tienen esta tendencia psicológica a ignorar o menospreciar o simplemente no considerar de ninguna manera al prójimo. Es impresionante. Es una capacidad que escapa a mis posibilidades de comprensión. En el derecho penal, desgraciadamente, estudiamos o topamos, dependiendo de la experiencia de cada quien, con casos donde efectivamente encontramos personas absolutamente separadas de esa empatía natural que tenemos por los demás. Ese apego por la vida, por el... Sí, sí. Yo pensaba, y para ahí va la pregunta inicialmente, era que las gentes limpian, acomodan, tratan de ocultar sus acciones y que ahora ha aparecido, como en todos los campos, mucha tecnología para ir indagando que alguien que había un charco de sangre y lo limpió. Sin embargo, hay tecnología. O sea, al tratar la escena del crimen, primero se levantan los elementos biológicos, luego los elementos físicos, luego se fija qué es lo que se encontró. Pero, por ejemplo, en el caso de la sangre existe el luminol, que es de reciente aparición en la historia de la criminalística, que permite mostrar dónde hubo sangre, aunque la hayan limpiado, porque quedan residuos de hierro, la sangre tiene hierro, y entonces se puede levantar con un componente químico ese registro de sangre y fotografiar, y entonces se ve dónde se limpió, dónde se corrió el cadáver, en el caso de sangre. Tenemos luego, en el caso de la mecánica de la muerte, no es lo mismo la asfixia que un golpe con un objeto contundente. Van a dejar rastros diferentes en el cuerpo que hacen que se pueda evidenciar cuál fue la manera de muerte, si fue homicida, si fue accidental o si fue natural. Hay un área dentro de las ciencias penales y también dentro de estas pesquisas que es diferente, y no puedo entrevistarlo a usted sin hablar de eso, porque tiene mucha experiencia en ese campo, y que es el tema de los delitos de cuello blanco. En delitos de cuello blanco, en la parte cuando los periodistas investigamos delitos de cuello blanco, hay un axioma que siempre utilizamos que es siga el dinero, siga la plata, follow the money, dicen los americanos. Usted ha investigado casos tan complejos como el del Banco Anglo. ¿Cómo se sigue la plata? Se sigue el registro del dinero. Aquí uno tiene que hacer una separación, y es, usted no siga la apariencia, sino que siga el movimiento efectivo del dinero. ¿Por qué? Bueno, porque en cuello blanco, en corrupción, en narcotráfico, en lavado de dinero, se montan formas que llevan al engaño, que llevan a la confusión de que aparentemente se hizo tal cosa, cuando en realidad se está haciendo otra. Entonces, ¿qué es lo importante? Determinar cuál es el rastro que va dejando el dinero. El dinero no se puede mover sin dejar rastro, aún en el efectivo. Cuando uno investigaba el lavado de dinero en sus inicios, hablábamos de los pitufos, que eran gentes que llegaban con maletas con menos de $10,000 a los bancos, porque al partir de los $10,000 había que hacer el reporte. Entonces llegaban con $9,000 o con 9,900 y estaba documentado. Entonces llegaba uno y llegaba después otro y otro, y se movían $100,000, $200,000 a puro pitufo. A puro pitufo. Teníamos otro, que es el caso en Costa Rica, tenemos que recordar, de un empresario metido a político, finalmente condenado por narcotráfico, representante en el BCI en su momento, que en maleta andaba $250,000, que son los, digamos, los orígenes primitivos de lavado de dinero, que va a la par de la corrupción. O sea, aquí hay que tener claro que los mecanismos de corrupción, los mecanismos de lavado de dinero funcionan uno a la par del otro. Luego,
encontramos que empiezan a crearse los movimientos de dinero en el extranjero. Entonces ya no es en el país donde ocurre el lavado, sino que se da la forma y se reporta, por ejemplo, el caso de fraudes donde se dice que se generó determinada cantidad de dinero, se pagan los impuestos sobre esa cantidad de dinero y se ingresa inmediatamente en el banco el efectivo. Por eso es que se monitorean tan duramente los casinos, los hoteles, los mismos bancos, porque son lugares donde se puede mover con mucha facilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir? ¿Cuál es el movimiento del dinero? Y en esto se han ido creando mecanismos de cooperación internacional. Es un poco como el juego de los vasos, en donde hay una bolita adentro y alguien mueve los vasos. En efecto. Y ahora el chiste es darle seguimiento a los registros que además son cheques, son transferencias electrónicas, son correos electrónicos. Usted trabajó quizás el caso más importante de los últimos 10 años de lavado de dinero, de corrupción, de fraude fiscal, de todo junto, que fue los papeles de Panamá. Justamente en Papeles de Panamá aparecían estas estructuras que son como una muñeca rusa, que una contiene a otra y además una contiene a otra, y además están distribuidas en un montón de países. Algunos de esos países, y usted me contó hace algún tiempo una anécdota que le tocó, creo que con Banco Anglo, ir a visitar un lugar en donde había un montón de compañías, todas en un mismo edificio. En un mismo edificio, y cuando llegué a buscar la que yo andaba persiguiendo, era un casillero. ¿En dónde era eso? En Gran Caimán. En las islas de Gran Caimán, que es un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal, pero topamos con la buena suerte, que es una de esas anécdotas curiosas, que el juez que nos atendió se llamaba Justice Smile, un tipo enorme, grandísimo, con peluca y demás, porque tiene la forma de la corte inglesa. Ordenó la entrega de los registros, y cuando ordenó la entrega de los registros que andábamos persiguiendo, tuvimos que ir a recogerlos a Nueva York, porque en Gran Caimán no había nada más que un casillero donde es una dirección postal y simplemente no hay nada, no tiene contenido. Y esto se repite en los fraudes fiscales y en general en los actos de corrupción. Es interesante la continuidad de las ciencias penales. Tienen esta matriz, esta impronta investigativa que a mí por lo menos me genera un enorme interés. Creo que en algún momento le tengo que entrar a las ciencias penales. Es que el derecho penal tiene muchísimas áreas, pero finalmente el proceso penal es reconstruir un hecho histórico, y eso se tiene que hacer a través de elementos científicos. No se puede hacer por intuición, por opinión o por emoción, sino que se debe hacer por un método científico. Me quedo con esa imagen, se nos acabó el tiempo, le agradezco la visita, además de la entrevista, la visita presencial, que en estos tiempos es difícil de obtener. Eva Lacuña. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias también a ustedes por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas informativas. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.